Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Buena y santa jornada a todos ustedes, queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y de María, y en el castísimo corazón de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina, Santa y Café. Hoy es miércoles 9 de octubre. La Iglesia celebra la fiesta litúrgica de San Giovanni Leonardi, un santo toscano sacerdote de la Contrarreforma, fundador de una familia religiosa de sacerdotes, amigo de San Felipe Neri y discípulo interesante también él como San Felipe Neri, de Girolamo Savonarola. Algunas veces hablaremos de Savonarola, porque es una figura que creó a su alrededor una escuela, de la cual surgieron figuras. De todas formas, si el árbol es bueno, produce frutos buenos. San Giovanni Leonardi, el santo de hoy, era discípulo precisamente de la escuela savonaroliana, al igual que San Filippo Neri. Un santo que trabajó mucho, también para comprometerse a favor de las misiones extranjeras, y sufrió mucho durante su vida. Fue muy calumniado, muy perseguido. Sin embargo, hoy también es 9 de octubre, la fiesta de San Dionisio. San Dionigi fue el primer obispo de París. Vale la pena recordarlo, porque París es una de las ciudades símbolo del mundo, una ciudad importante cristiana. Fue bautizada, podríamos decir, aún hoy. San Dionisio es venerado. Era discípulo del apóstol Pablo. Probablemente es de quien se habla en los Hechos de los Apóstoles, encontrado en el Areópago de Atenas, por lo tanto ateniense, y seguirá a Pablo y luego al apóstol Pablo. Lo envía a Francia a predicar el Evangelio. Entonces, por primera vez en París, los parisinos escuchan el anuncio del Evangelio de San Dionisio Areopagita. Es hermoso también cuando se celebra misa cada día este cortejo de santos que están a nuestro alrededor, nos acompañan, nos sostienen y nos ayudan en el buen combate de la fe. Debemos siempre decir, si ellos lo lograron también, nosotros podemos lograrlo. Y cada día que el Señor nos concede es un nuevo día en el cual podemos y debemos creer en la posibilidad de hacernos santos. Mis queridos, dicho esto, hoy es miércoles. Anoche tuvo lugar la catequesis del martes bélico, muy importante. Espero que hayan podido seguirla, si no, pueden conectarse al canal de YouTube de Radio Domina Norma. Y lo encuentran en la lista de reproducción. Ahí está, la misa y la comunión en las manos, de mi libro La falsa iglesia y su destino. Así pueden darse cuenta de este nuestro camino de profundización en 2017. Ya entonces decíamos cosas que luego lamentablemente se han cumplido plenamente, así que pueden conectarse si quieren y escuchar la de anoche. Y luego, esta noche, que es miércoles, hay el miércoles bíblico, le toca a don Enrico para el comentario del Evangelio del próximo domingo. Muy importante esta ventana que ponemos los miércoles con las catequesis del Evangelio, que los sacerdotes del sodalicio, los italianos, hacen por turno. Esta noche, a las 21 horas, compartan. Hay esta catequesis importante. Como dije ayer, se cancela el encuentro de hoy en Bérgamo por razones estructurales, pero se confirman los dos próximos encuentros. Recuerdo que el próximo sábado 12 de octubre, estaremos en Lugano. Se han preparado los carteles, pediría a la dirección que los ponga en pantalla, ahí está. Agradezco a los colaboradores de la Suiza italiana que se han esforzado para este evento que viviremos el sábado, con una excepción de horario, porque en Italia los hacemos a las 16:30. Los encuentros, mientras que este aquí en Suiza será a las 18 horas. Está previsto, según yo, un momento muy bonito, porque a las 18 hay el rosario, la Santa Misa, celebrada por Fra Celestino, luego una breve pausa para tomar un refrigerio, y nos alcanza el profesor Brunoni. Con Garimberti, hacemos una mesa redonda titulada Para no olvidar a Benedicto XVI. Propuesto este título a Brunoni y también lo encontró muy bonito. Nos detendremos precisamente a reflexionar sobre esto, para no olvidar a Benedicto XVI.
Este en Lugano. El día siguiente, domingo 13, aniversario de la última aparición de la Virgen de Fátima, nos encontramos en Turín y con el horario de nuevo al que usamos en Italia, es decir, a las 16:30. Me parece que también en Turín ya tenemos, aunque no lo veo desde aquí desafortunadamente, el lugar del encuentro que es siempre el mismo, el Pacific Hotel Fortino, calle del Fortino 3G Turín. Estamos justo en el centro, a pocos cientos de metros del santuario de la Auxiliadora de Don Bosco. Entonces, con los turineses, con los piamonteses que quieran, nos vemos el domingo a las 16:30 en el Pacific Hotel Fortino. Luego les recordaremos los otros eventos cada semana. Solo recuerdo que el próximo fin de semana, el sábado 19, estaremos en Florencia, con la presencia también de Don Ramón, y el domingo 20 estaremos en Bolonia, donde habrá la presentación del libro junto con sus libros con Andrea Sionzi y Diego Fusaro. Esto en la tarde del domingo 20 en Bolonia, mientras que por la mañana habrá la Santa Misa, el momento de fe, de celebración. Te recuerdo, sin embargo, que en este tour el momento más exigente será el sábado 2 de noviembre en Verona. El sábado 2 de noviembre en Verona nos reunimos para un momento solemne y también emocionante, diría envolvente. Y es el hecho de que es la conmemoración de los fieles difuntos. Nos veremos en Verona, llevaremos las fotos de nuestros queridos difuntos, que colgaremos al lado. Para recordarlos, también verlos, y para ellos encenderemos un cirio pascual, algo para recordar que están con el Señor. Sin embargo, también podemos y debemos orar por ellos, para que si están en el purgatorio, vayan pronto al paraíso. Es lo que más importa. Esta es la cita del sábado 2 de noviembre en Verona, precisamente, y estas son las citas evidentemente más importantes. Luego, poco a poco, les iremos actualizando sobre las demás. En cambio, pasemos al tema de hoy titulado Falsificar el Evangelio, el proyecto de la falsa iglesia. Falsificar el Evangelio, el proyecto de la falsa iglesia. Quisiera comenzar leyéndoles un texto de San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, y luego les explico el título de esta catequesis. San Pablo dice, estamos en el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, versículos 1 y siguientes. Por eso, investidos de este ministerio, por la misericordia que se nos ha concedido, no perdemos el ánimo. Versículo 2. Al contrario, rechazándolas. Miren, este texto es increíble. Lo escribió para nosotros, San Pablo. Rechazando las disimulaciones vergonzosas, sin comportarnos falsificando la palabra de Dios, sino anunciando abiertamente la verdad, nos presentamos ante cada conciencia en presencia de Dios. Firmado, Dominutella, Sodalicio, Resto. ¿Tienen idea de cuánto me iluminó esta mañana en la Santa Misa? Yo quería decirles, como creo que también hacen los hermanos, estoy seguro de que también lo hacen así, que cada mañana los pongo a todos en el cáliz, especialmente a los enfermos. Los sufrientes que, misterio grande al decirlo, llevan grabada en su carne la experiencia de la pasión del Señor. Todos aquellos que sufren en cuerpo y espíritu, rezo cada mañana, lo digo con emoción, por todos los trabajadores, porque yo, como creo que ya es evidente, tengo una gran forma de respeto y de veneración, estaría por decir, por los trabajadores. Cada mañana también yo por la mañana me muevo temprano, me muevo rápido, así que cuando aún está oscuro veo, observo que hay trabajadores que ya llevan horas trabajando aunque esté oscuro, otros terminan, otros comienzan. Esto me impacta mucho. Cada mañana, en la Santa Misa, pongo en el cáliz del Señor. Todo va en ese cáliz. Nunca es pequeño el cáliz del Señor. Todo va en ese cáliz. Nunca es pequeño el cáliz del Señor. No se ahoga el cáliz. No se ahoga. No se llena el cáliz del Señor para cada sacerdote que lo eleva. En ese momento solemne, miren yo, en ese momento solemne, un momento de gracia, una especie de fisión nuclear divina que envuelve al mundo. Esto realmente lo siento, pero quería decirles también, no es que la misa sea un hecho por fuerza de las cosas, es místico, sensitivo, perceptivo de las cosas de Dios.
Pensaba, se lo digo a nuestros seminaristas, no es importante ser místicos en el altar, es importante celebrar bien. Un sacerdote que celebra según las normas, según lo que Santa Madre Iglesia quiere, como Benedicto XVI lo ha dicho muchas veces, cuando un sacerdote sube al altar, no se equivoca en nada, no se inventa nada, no hace el payaso, no actúa, no es el protagonista, sino que está allí, cuanto más sobrio, más es del agrado de Dios. Se pierde, es decir, el sacerdote debe casi anonimizarse, es decir, entrar en un bagaje, en un depósito de fe que le es entregado por Santa Madre Iglesia. Desde que hace la señal de la cruz al inicio de la misa, Novus o Vetus, hasta que termina. Y ese momento, sobre todo el de la consagración, es, queridos hijos, un momento divino. Mas no porque uno entra en éxtasis como San Felipe Neri y se eleva del suelo, no. Porque no es necesario esto, no es necesario en absoluto para ser santos. Lo que es importante, repito, es que nosotros invertimos mucho con nuestros seminaristas desde el principio. Aprender el ars celebrandi, que significa respetar las normas, respetar las reglas, respetar lo que la Santa Madre Iglesia nos entrega al celebrar la misa. Nada de colchonetas en la playa. Entonces, cada mañana, como dije, los pongo en el cáliz del Señor. Quiero deciros algo importante. En la celebración eucarística, dentro de ese cáliz, pienso en todo el pequeño resto, porque la tarea misionera que tenemos es, digamos, inmensa. Y pues, es en ese momento cuando os presento al Señor. Y justo hoy me ha iluminado esta palabra del Evangelio, porque ahora os diré, ayer recibí un correo electrónico de un sacerdote. Naturalmente no diré su nombre. Hay una correspondencia con este sacerdote, presumo Bergogliano, es un profesor de teología. No añado más detalles, quizás más adelante sí, porque al parecer quiere dar a conocer, si entendí bien, quiere publicar la correspondencia. Bueno, si me lo hubiera dicho antes, yo habría procurado ser un poco más, entre comillas, científico. Una cosa es escribir entre personas que se respetan y otra es que él decida hacerlo público. Pero me ha dicho que acepta, en caso, mi respuesta a su larga carta. Y en esta carta, obviamente, después de que él dice haber leído mis 2 libros, Pietro, ¿dónde estás? Y Iglesia, ¿a dónde vas?, cuestiona cada vez los pasajes de mi batalla. Ahora por un momento volveré a ello, pero justo esta mañana me impactó este texto que estaba presente en la liturgia divina. San Pablo, segunda carta a Corintios, piensa en nosotros, hijos. Con Bergoglio estamos ante una falsificación de la palabra. ¿Qué tenemos que hablar? Pero, ¿de qué tenemos que hablar? Pero quieren parar. Pero seamos serios. Si quieren ser bergoglianos, que no nos fastidien. Voglio dire que se deberían al menos recordar que, lo digo a mi estimado, fue mi profesor de teología. Al estimado profesor de teología le digo profesor, hermano profesor. Recuerde que San Pablo en la carta a los Gálatas dijo, me sorprende que ustedes Gálatas se hayan alejado tan rápidamente del Evangelio. En realidad no hay más que un solo Evangelio. Por lo que, profesor, esta es, si no me equivoco es palabra de Dios. Por lo que entonces, Norma, si no lo amas, no me atrevería, faltaría más. A propósito, Sangallo se escribe Sangallo con G mayúscula, no Sangallo como la marca del arroz. Común que sea, dado que me cuestiona los contenidos, le recuerdo que hay también un método, además de un contenido. Estaba diciendo que esta es palabra de Dios. Y San Pablo dice que si incluso viniera un ángel a anunciarles un evangelio diferente, atención profesor, diferente del que les he anunciado yo quién soy. Pablo, ¿por qué Pablo se adelanta? Y entonces esta es la autoridad apostólica. Y usted, profesor, sabe muy bien, mejor que yo, que la Iglesia está fundada sobre la tradición apostólica y que por lo tanto, como usted espera, las novedades llamadas del Papa Francisco deben ser coherentes con la tradición apostólica, no oponerse, no. Y oponerse, porque si se oponen a la tradición apostólica de la cual nos proviene la Sagrada Escritura, entonces es evidente que hay una falsificación del Evangelio.
Me lo quiere explicar esto en términos de teología fundamental, cómo funciona. Porque usted me escribe, cómo lo diré, que hay varios momentos en la historia de la Iglesia en los que la Iglesia aprendió a reforzar sus posiciones. ¿A qué nos referimos? A posiciones que por casualidad han desmentido la palabra de Dios. Yo le doy la prueba de 9 que usted finge no ver según yo, profesor. Usted sabe que la estimo y le responderé en privado. Si luego hace pública esta publicación, haré lo mismo yo también. Volevo dirle, profesore, usted sabrá bien, y fingiendo no recordarlo, que si quisiéramos realmente tener prueba del hecho de que Bergoglio, su Papa Francisco, está falsificando la palabra de Dios, deberíamos referirnos nada menos a otra, nada menos que al superior general de los jesuitas, que usted parece defender, no al superior sino a los jesuitas. Me dice en un par de ocasiones, en esta no es correspondencia epistolar, que yo tengo algo contra los jesuitas. No, yo no tengo nada contra los jesuitas, contra factum, non valet argumentum. El superior general de los jesuitas, dejemos de lado aquí la secuencia fotográfica, en mi opinión. Sincretista de un superior general que nunca ves con el rosario en la mano y mucho menos en Fátima o Lourdes, sus elecciones, pero se deja fotografiar gustosamente con los bonzos japoneses, con los budistas tibetanos rezando con ellos. Bueno, estas son elecciones. Dejemos esto. Sé cuán hábiles son cada vez para decir que esto se hace porque el diálogo está aquí y allá. Pero me quiere explicar si es razonable, profesor, que a una pregunta hecha por un periodista al padre Arturo Sosa, actual superior general jesuita, que imagínese si lo cambian, porque los Yesman, profesor, permanecen donde están. Usted sabrá que, por ejemplo, Bergoglio por enésima vez ha hecho una nueva ronda de cardenales. Todos son Yesman, es decir, Lepore es hecho cardenal porque es un Yesman de Bergoglio. Imagínese, 2 cardenales africanos, uno de los cuales es el obispo de 40,000. Toda la diócesis, no, disculpen, quizás 4,000. Lo siento, 4,000 fieles hecho cardenal. Y el obispos de Túnez, de Argel, del norte de África, hecho cardenal. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo apoya las líneas aperturistas de Bergoglio. Entonces Bergoglio hace cardenales, y son los Yesman, está bien. Entonces, por ejemplo, la prueba de 9 es que ayer supe que el cardenal arzobispo muy conocido de San Pablo en Brasil presentó su renuncia, y naturalmente Bergoglio lo confirmó por otros 2 años en el ministerio. Mientras que si llega alguien que se atreve, como Strickland, a decir que están haciendo un sínodo que va en contra del Evangelio, inmediatamente lo interviene y lo retira de la diócesis. Lo que merecen, tal vez no lo noten. ¿Vas en serio? Propio usted, profesor, me acuerdo yo, que hacía campañas promocionales para la descentralización, papá. Pero son realmente hipócritas, ¿eh? No es justo, no se juega en igualdad de condiciones, está la conciencia, profesor. Yo se lo recuerdo, las batallas libradas en las facultades de teología en los años 80 y 90, contra Juan Pablo II, centralizador del poder, contra un Wojtyła que quería mandar en todo cuando no era cierto, sin embargo tenía carisma, y al menos era el Papa legítimo. Ahora que tienen a un Bergoglio, que hay de ustedes, si usan una coma equivocada respecto al poder de falsificar el Evangelio, los elimina como solo él sabe hacerlo. Están todos contentos. ¿Quién los entiende? Curas modernistas, curas liberales. ¿Quién los entiende? Habéis finalmente el papa que queríais, que debía ser como preveía Hans Küng, un papa liberal democrático, humilde, y en cambio tenéis un papa dictador, como dice el papa dictador que es peligroso contradecir, y usted conoce mi historia, un papa que no quiere el diálogo, aunque lo haga creer, porque es peligroso decirle, pero ¿cómo puedes cambiar el Evangelio? Ahora vuelvo a eso, porque esta es la cuestión. Bergoglio falsifica el Evangelio, y San Pablo dice que no somos de los que falsifican el Evangelio. Ahora, ¿cómo lo hacen? Yo no los entiendo. El gota liberal progresista ha implosionado sobre sí mismo, profesor. Han implosionado sobre ustedes mismos. Es una inundación, una implosión al mismo tiempo.
Porque ustedes que deseaban una descentralización de la curia romana, un papa que finalmente dejara espacio a la autonomía de las iglesias locales. Me equivoco, profesor. Un papa que ya no fuera de matriz renacentista. Tienen un papa que los controla casi como una mente artificial incluso cuando van al baño. ¿Y están contentos? ¿Quién entiende? Quindi con voi e Ratzinger? Non parliamo di Ratzinger. Guardiano, el pastor alemán, bueno, repito, no os entiendo, porque teníais a aquellos que eran amables y dispuestos y que realmente creían en el diálogo, tanto que seguían recibiendo de los tradicionalistas sedevacantistas y os quejabais. Ahora tienen a alguien como Bergoglio, que no es papa y que los controla con mano dura. Hay terror en la iglesia, salvo que tengan la libertad de hablar como él quiere. Usted sabe que nuestro compatriota y obispo, rey de Roma, fue nombrado cardenal a los 53 años. Nunca ha habido un asistente como ese. Y Bergoglio necesita esas figuras. No quiere a alguien como Don Minutella. Es un hipócrita, Bergoglio. Es claramente hipócrita y falso, porque él había comenzado diciendo que no quería hombres de corte, quería personas que no siempre le dijeran que sí. ¿Por qué entonces nos excomulga y nos devuelve al estado laical? Vado a preguntar por qué, en cambio, el padre Rupnik ha quedado impune, profesor. En lugar de discutir sobre las comas, cuelan el mosquito y se tragan el camello al revés. Ahora, entonces, volvamos a lo que estaba diciendo. Y ahora, el excelente general Padre Sosa es quien muestra a qué nivel hemos llegado. ¿Por qué? Hablando de Amoris Laetitia, el padre Arturo Sosa, actual general de los jesuitas, porque es un yesman, es interrogado por un periodista que le hace una pregunta directa que ahora le planteo a usted. El periodista, profesor, le dice al padre general Arturo Sosa, el Papa Francisco ha abierto la comunión para los divorciados y los vueltos a casar. Luego el periodista, que probablemente sabía un poco de lo básico de teología, pero aquellos que hoy saben un poco de lo básico de teología son tratados como herejes. Le dice, Padre Mateo 19 es un logión de Cristo. Profesor, no pienso que me haya mortificado tener que interactuar así con usted porque fui su alumno, pero también en cierto sentido me agrada, porque cuando encuentro disposición al diálogo, entonces hoy estoy haciendo público todo esto. Sin mencionar nombres, porque usted me escribe que hará público todo, y entonces yo me adelanto, escaricione fiese, entonces es un logión minutiliano. Entonces, a propósito del logión, Mateo 19, Jesús dice quien repudia a su propia esposa. Profesor, este es el Evangelio. Profesor, perdón. Si no seguimos el Evangelio, lo falseamos. ¿O me equivoco? Profesor, es un tema de método teológico. Normans, normata. A ver, para empezar, estoy de acuerdo con usted, porque usted es teólogo especulativo y yo soy dogmático, así que nos entendemos. A partir del Evangelio hay una formulación, un desarrollo del dogma, como dice Vicente de Lerins. Permanece siempre igual. Lleva, como usted sabe, San Vincenzo di Leré, la imagen del niño, que luego tiene 50 años y después 70, es siempre el mismo sujeto. Entonces, la evolución dogmática, como usted la desea, en relación con las aperturas del Papa Francisco a los divorciados y vueltos a casar, a las parejas homosexuales, etc., debería garantizar de todos modos la subjetividad permanente, que es la evangélica. Hay una subjetividad permanente que no puede ser cambiada, porque en el momento en que un desarrollo dogmático, si hay alguien atento como el suscrito, se da cuenta de que el desarrollo dogmático termina cambiando y contradiciendo el Evangelio, algo no encaja. Profesor, esto me parece que es pura teología, sana teología. Entonces, ¿qué responde a la pregunta? Quien repudia a su propia esposa y se casa con otra comete adulterio. Está escrito en el Evangelio. Profesor, no es que lo diga don Minutella o el tradicionalista estricto. Está escrito en el Evangelio, y usted lo sabe mucho mejor que yo, porque es un profesor de larga trayectoria, aunque supongo que ya jubilado, no lo sé, que los dichos del Señor son normativos, independientemente de quién los haya formulado, porque yo les anticipo en esto, siendo baltasariano.
El dicho de Jesús, quien repudia a su propia esposa y se casa con otra, para nosotros es irrelevante si lo dijo directamente Jesucristo o la primera comunidad pascual para formular el querigma, porque de todas formas, en un caso u otro, la Iglesia me asegura que hay inerrancia y la inspiración divina. Entonces, para mí es completamente irrelevante que haya sido Jesús quien lo dijo de su propia boca, como yo supongo, o la primera comunidad cristiana. Está ahí, profesor, es el Evangelio. Profesor, es el Evangelio, no nos lo inventamos. ¿Puede acaso un papa ir más allá del Evangelio? Le recuerdo que hay un documento de la Iglesia, firmado por el cardenal Ratzinger, titulado El Munus Petrino en la vida de la Iglesia, en el que se dice que el papa es el primero que está sometido al Evangelio. No va más allá del papa. No es que porque es papa pueda ir más allá de Jesucristo. Bergoglio ha pasado por alto a Jesucristo, profesor, es un hecho. Luego se vean como quieran, pero no resuena esta cuestión aquí. Bergoglio ha falsificado el Evangelio. Le recuerdo lo que dice hoy San Pablo en este pasaje. Invertidos en este ministerio, es decir, el apostólico, por la misericordia que se nos ha concedido, no nos desanimamos. Al contrario, rechazando las disimulaciones vergonzosas, estamos en presencia de disimular, porque discúlpeme, profesor, una cuestión de método. Pero si el Papa Francisco quiere la comunión de divorciados y vueltos a casar, porque nuestro Dios se lo pide, ¿por qué usar esa metodología que ningún Papa ha utilizado jamás? Luis escribe 400 páginas de un interminable documento que pocos han leído en Amoris Laetitia, para escribir solo en una nota que en ciertos casos se puede dar la comunión. Entonces no lo dice abiertamente y es sabido que le dijo a Monseñor Bruno Forte, déjamelo a mí, si no sabes qué lío nos crean estos. Ha planeado porque más son lo que los obispos argentinos han pedido, Papa Francisco. Pero tú querías dar la comunión a los divorciados y vueltos a casar. ¿Sí o no? No lo dice, claro. Pero ¿no debería el magisterio servir, profesor, para iluminar las conciencias en lugar de desorientarlas y perderlas? Respóndame a estas preguntas porque no tengo tiempo. Adquiriré este video y luego hablamos. Y esto es, como dice San Pablo, rechazando las disimulaciones vergonzosas, sin comportarnos con astucia ni falsificando la palabra de Dios. Papa Francisco, si es papa, pero no lo es, ha falsificado la palabra de Dios, porque ha ido más allá. No es un desarrollo orgánico, no es un desarrollo armonioso. Es contradecir el Evangelio, es contradecir Mateo 19. Operación teológica ilegítima. No es que haya que discutirlo, ¿entiendes? No podemos discutir sobre eso, profesor. Adulterio. Pecado moralmente hablando, intrínsecamente grave. Ella sabe que en los primeros siglos del cristianismo era un pecado reservado, el adulterio. Papa Francisco abre y los obispos argentinos le preguntan, ¿tú quieres esto o no? ¿Por qué no lo escribió, profesor? ¿Y por qué no lo aclara el Papa Francisco? Y el Papa debe ser claro al hablar. ¿Por qué usar el engaño? ¿Por qué usar las trampas? No se lo pregunta esto. Entonces luego me gustaría que usted supiera que naturalmente, pienso que usted me conoce bien, presumo, he tomado cursos con usted. Profesor, usted me conoce, no soy un mojigato de mente cerrada, usted lo sabe muy bien, presumo. No tengo nada personal contra divorciados, vueltos a casar o parejas homosexuales. No está en juego, no está en juego. No está en juego la apertura pastoral. No está en juego la acogida, como desgraciadamente hacen creer los bergoglianos, que si no haces lo que el Papa Francisco quiere, es decir, falsificar el Evangelio, estás en contra de los gays. Si no haces lo que el Papa Francisco quiere, es decir, pasar por alto el Evangelio, estás en contra de los divorciados y vueltos a casar. Esta operación no puede ser imputada a mi cargo. Venga a un encuentro, verá cuántas parejas divorciadas y casadas de nuevo hay, acogidas sin problema, incluso personas gay. No las contamos, las señalamos, pero están aquí. Quindi no es un problema de rechazo, aquí es un problema mucho más serio, que no nos es dado, en virtud y en razón del hecho de que hay una autoridad apostólica que no podemos eludir, de contradecir el Evangelio. El Papa Francisco, con Amoris Laetitia, lo ha hecho, pero lo ha hecho de manera deshonesta, no honesta, porque no lo escribe en el documento de la exhortación apostólica llamado Amoris Laetitia, sino que los obispos argentinos dicen sí, era lo que quería, y lo pone en los Acta Apostolicae Sedis. Más esquizofrénicamente se ha actuado respecto a la versión de las parejas gay,
Usted sabe muy bien que esto no está permitido desde la perspectiva de la ley natural, ante todo, y luego de la ley divina. Hay una ley divina que se contradice, y no significa no acoger a las parejas gay, significa que no pueden ser bendecidas en el altar. Usted lo sabrá muy bien, presumo. Yo sí, pero se lo digo por si no lo sabe, que ya en algunas regiones del mundo, como América Latina, Europa del Norte, etc., las llamadas, esto era lo que se quería, las llamadas bendiciones a las parejas gay en el silencio total de los medios, porque debe ocurrir sin que se note se han convertido en verdaderos matrimonios. Suppi, compañero de merienda de Bergoglio, es uno de esos que en su diócesis permitió en una parroquia que dos gays se tomaran de la mano y recibieran la bendición. La acogida es una cosa, la bendición no es posible. Le había dicho también, aquí es donde quiero llegar a la esquizofrenia de Bergoglio. Corríjame si me equivoco. Yo aporto datos. Usted un poco me dice que recurro a los medios. Esto es un golpe bajo, profesor. Porque al inicio de mis libros incluyo la bibliografía. No recurro a los medios, que tampoco es una operación, en definitiva, como usted sabe, metodológicamente hablando, incorrecta. Porque hoy en día muchas tesis doctorales, incluso en los ámbitos académicos de teología, mencionan los sitios de Internet de los que se obtiene información. Así que al final no es algo tan grave. Pero quiero decir que yo recurro a la bibliografía. Pensamos en las parejas homosexuales con confianza suplicantes más. El documento de Tucho Fernández, usted sabrá muy bien. Mi libro lo argumenta y me sorprende que usted guarde silencio sobre estas aporías, decidiendo también pasarlas por alto. Evidentemente es un estilo hoy, una teología de liebre, una teología de canguro, uno salta donde no le conviene. Esto no es correcto, metodológicamente hablando. Una elección intelectualmente deshonesta. Dicho esto, Bergoglio ha puesto su firma en el documento, es decir, el Papa Francisco ha firmado, porque es una declaración. Y usted sabe muy bien que en la Congregación para la Doctrina de la Fe, los documentos, cuando salen como declaración, la última fue en el año 2000, la Dominus Jesus, requieren la firma del Papa, porque es un documento, digamos, normativo, llamémoslo así. Why? Papa Francisco pone la firma, pero usted sabrá muy bien que el mismo Papa Francisco, alrededor de un año y medio antes, 2 años antes, también había puesto otra firma, en un documento también de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Afirma ante todo del prefecto de la fe que después de esta esquizofrenia de Bergoglio, se fue y desapareció de escena. El cardenal Ladaria, que ante una pregunta hecha por un obispo de no sé qué país del mundo, que preguntaba si se podía dar la bendición a una pareja gay, el cardenal argumentaba como un teólogo serio. Ladaria, jesuita también él, así, entonces no. El Papa afirmó, ¿qué es? Se convirtió en un año y medio, profesor. ¿No se organiza? No, no lo sé. No se entiendo. Estaban listos para juzgar a Wojtyła y Ratzinger. Están completamente sometidos a la impostura bergogliana. Esto solo para decir algo, pero volvamos a lo que estaba diciendo del padre general Sosa, quien en un momento dado, ante la pregunta del periodista que decía, Padre General, ¿se puede dar la comunión a los divorciados y vueltos a casar? Porque en el Evangelio Jesús lo dijo claramente, y nos disculpamos cuando hay la posibilidad de que alguien diga las cosas claramente como yo, y recibe críticas de todas partes. Profesor y padre, ¿es posible dar la comunión a los divorciados y vueltos a casar? Porque en el Evangelio Jesucristo lo prohibió, lo dije de manera directa, y le mostré el Evangelio, por si acaso no lo conocía, tal vez leía el Bhagavad Gita, que son los escritos sagrados del hinduismo. Mateo dice, Padre, está escrito, mire, ese se puso pálido en el rostro. Es típico de los bergoglianos que puestos como hace Don Dominutela frente a la verdad, o son eliminados, o son destruidos, o son criminalizados, porque no tienen qué responder luego. No tienen respuesta. Entonces, ¿qué responde el Padre General? Arturo Sosa, hemos hablado mucho, pero desafortunadamente siempre están ahí cuestionando todo y fingiendo no darse cuenta de estas aporías. Respuesta del Padre General Sosa, en tiempos de Jesús, no había grabadora. Ahora, profesor, yo lo estimo, creo que lo sabrá, lo estimo muchísimo. Y quiero esperar que usted estará de acuerdo en que una respuesta así hace colapsar todo el edificio entero.
Muestra abiertamente que hay un cortocircuito, un apagón teológico, dogmático, gravísimo, del cual fingen no darse cuenta incluso usted. Y encima se la agarran conmigo, no usted, sino todos los demás, como si yo fuera el problema. Sí, se puede responder como un general de los jesuitas de la Compañía de Jesús a una pregunta seria, inequívoca, tan clara y austera. ¿Puede el Papa permitir la comunión a los divorciados vueltos a casar si Jesucristo, que hasta prueba contraria siempre es mejor recordarlo, es el fundador del cristianismo, el fundador de la Iglesia? A menos que usted quiera seguir a Alfredo Loisy. ¿Nos entendemos, profesor? ¿Puede el general de los jesuitas decir, no había grabadora? Ahora, profesor, se da cuenta de que una respuesta así de nota revela un defecto de origen diabólica, porque yo lo sé, estoy seguro, estoy más que seguro, pero realmente pongo la mano en el fuego que usted, profesor, nunca habría respondido como el inalcanzable y eminente superior de los generales, grotesco y ridículo como la pandilla de la que forma parte, dijo que no había grabadora en tiempos de Cristo. Usted puede entender, profesor, como creo que todos los que nos están siguiendo, no sé qué ideas se habrán hecho hoy los oyentes de este episodio, pero me parece que no ha sido demasiado difícil. Articulada sí, pero difícil no. Me parece que esta respuesta del padre Sosa es reveladora de una situación grotesca, y diré por qué. No estaba, y no me venga a decir que es una respuesta desafortunada que no pertenece al Papa Francisco, porque incluso si la respuesta es desafortunada y es dicha por el superior general de los jesuitas, y recuerdo que Bergoglio es jesuita, de todos modos, seguimos esperando hoy que el llamado Papa Francisco, que quiere puentes pero no muros, nos encierre vivos, responda a nuestra duda, a las dudas que se le plantean. Ahora bien, no había grabadora. ¿Qué puede significar esto? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo, profe? Spiritus Sanctus Dictante, o me equivoco, Concilio Vaticano Suudio Dei Verbum, que nos enseña que no tendré tiempo de responderle, presumo, pero produré este episodio y también algún otro sobre sus afirmaciones porque estoy de viaje y no puedo detenerme a escribir. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo dictante? O sea, el hecho de que está el Espíritu Santo que dicta, retomando el Concilio de Trento, por cierto, a los autores sagrados. Tenía el Espíritu Santo, la asistencia del Espíritu Santo. Y por lo tanto, para el padre Sosa, el hecho de que no hubiera grabadora significa también que debemos restar autoridad a las palabras que no le gustan. Entonces, ¿qué hacen estos, profesor? Cuando hay un dicho de Cristo que les gusta, no hay necesidad de cuestionarlo, no hay necesidad de ponerlo en crisis, porque lo dijo Jesús. Cuando luego, en cambio, es típico, elegir del Evangelio es típico de los herejes. Bergoglio, ¿qué hace? Y todos aquellos como el padre Spadaro, también jesuita, por ejemplo, respecto a la adúltera, lo sabrá muy bien, se detienen hasta cierto punto. Porque es cierto que Jesús dice, ¿dónde está mujer? Nadie te ha condenado, nadie, Señor, y tampoco yo te condeno. Basta, se detienen ahí. Es típico de los herejes tomar lo que les gusta, como hizo Lutero. También Lutero hizo así. El Evangelio que la Iglesia, que Madre, nos ha dado con el canon de los libros sagrados. Y con los textos sagrados no podemos tocarlos, porque no nos gusta, no nos agrada y no responde a nuestras ideologías, a nuestras visiones de conjunto. Debemos aceptarlo así como es. No podemos decidir cambiarlo nosotros no podemos hacerlo, ni siquiera el Papa puede hacerlo, porque el Papa es el primero sometido a la palabra de Dios y se detienen ahí, porque cuando luego Jesús les añade, de ahora en adelante no peques más. Y no, esto ya no gusta. ¿Por qué no gusta? Porque luego está Tucho Fernández, que curiosamente no es jesuita, que se hace fotografiar abrazando con un abrazo letal, mortal, porque no invita a la conversión al transexual con la estola en la que está escrito, imagínese, profesor, ¿qué está escrito? La vida como viene. Pero ¿quiere usted decir en qué texto de la Sagrada Escritura se encuentra esta expresión vulgar y ridícula, la vida como viene?
No está en ninguna parte de la Biblia la vida como viene. No, la vida tal como viene es un proclama herético, apóstata de Bergoglio de la falsa iglesia. La foto. La vida como viene es el lema de los misericordistas bergoglianos, todos herejes. Porque en la Biblia la vida no es como viene, sino que la vida es un don de Dios que debe enfrentarse con una visión cristiana de la fe, con un compromiso ascético constante para vencer el pecado con la gracia de Dios y conquistar el paraíso. ¿O me equivoco? Yo estas cosas no entiendo, cómo ustedes insisten en hacer como si nada en todo esto. Común que eran juntas estas cosas que quería decirle, profesor, que han servido naturalmente también a nuestros amigos que nos escuchan. Pero luego usted se empeña en citarme el texto en francés del cardenal Danels. Le hago presente que yo el texto en francés lo tengo, y entonces usted me lo cita casi como si quisiera decirme que está en una posición superior también. Yo lo tengo el texto en francés, pero me sorprende que usted que quiere citarme el texto en francés, luego San Galo, que es la ciudad donde se reunían, me lo escribe como si fuera la marca de Grinzo San Galo, separado profesor Galo con la G mayúscula. De hecho, usted luego extrañamente, quizás inadvertidamente, hace una traducción como decir San Gallen, lo escribe correctamente en idioma alemán, pero luego lo traduce así. Ley me escribe luego, dando por sentada tu buena fe, ya que varias veces declaras sentirte en paz con tu conciencia. Preferimos pensar que las fuentes que utilizas no siempre son directamente conocidas. Aquí es el síndrome del profe, paciencia. Lo siento, esto es un golpe bajo. Es el típico síndrome del profesor. Es cierto que fui su alumno, pero demuéstremelo. ¿Cómo podremos mostrarlo? Ah, ahí lo prueba. ¿Y dónde está la demostración? La demostración está en el hecho de que no se habla. Efectivamente, él habla de una mafia de San Gallo. Es decir, el cardenal Danels nunca habría usado la palabra mafia, y no es cierto, profesor, infórmese mejor. En primer lugar está la declaración de Monseñor Luigi Negri, obispo emérito de Ferrara Comacchio, quien en un simposio cultural, no sé de qué estaban hablando, en un momento dado, ya había presentado su renuncia. Dijo que él mismo habló de una mafia de San Gallo, así que no me inventé yo la expresión. La ha dicho también el monseñor Antonio Livi, que no es precisamente un recién llegado. Sobre todo el periodista Austin Iverig ha hablado de un equipo Bergoglio mencionando nombres de 4 cardenales y luego otra. Bibliografía produce esta terminología mafia de San Gallo, que por lo tanto no he inventado yo, no es en absoluto una imprecisión. Entre otras cosas, el mismo cardenal Gottfried Danels. No es la biografía que usted me cita en francés, pero yo la tengo, puedo producirla también en idioma francés si es necesario. Habla en una transmisión televisiva y documentación, y el cardenal Danels usa precisamente la palabra mafia de San Gallo. Dice usted, se trata inicialmente de encuentros. Me parece singular que usted decida defender esta logia de cardenales y obispos que se reunían en San Gallo. No sé por qué lo hace de todos modos. Hay un texto que Danels, en una entrevista concedida al periodista Christian Laporte, dijo que hablar del grupo de San Gallo no es correcto. Son palabras del cardenal Danels. Así que infórmese mejor. Porque dice el cardenal Danels, para describirnos a nosotros mismos y a este grupo, nosotros, dice el cardenal Danels, decíamos mafia. No me lo inventé como insinúa. No es un exceso. Di Domina Minutella es precisamente el cardenal Danles, quien quiso un programa de televisión. Pero usted sabe que con los tiempos que corren, las fuentes ya no son solo las bibliográficas, los textos escritos. Porque incluso en una entrevista televisiva es así. Su Papa Francisco ha logrado las mejores cosas con entrevistas periodísticas y televisivas, como usted bien sabe. Entonces, ¿por qué para él está bien y para mí no? El cardenal Danels habló de esto. Nos dijo que nos llamábamos mafia, no grupo, así que corrija su punto de vista. Hay muchísimas otras cosas que añadir. Por hoy me detengo aquí
Sin embargo, intervendré más en su detallado análisis. Le agradezco esta voluntad de interactuar. Me sorprende que una correspondencia tan íntima e interpersonal haya decidido producirla, aunque espera una réplica mía de manera pública. Habríamos podido decidir esto de antemano. Entonces yo habría sido más científico en las cartas que le escribí, pensando que era una correspondencia epistolar entre nosotros dos. A cualquier modo, profesor, como ve, a estas preguntas usted no sabrá qué responder porque nadie puede eludir la palabra de Dios. Si incluso un ángel viniera a anunciarles, un ángel diferente, dice la autoridad apostólica que es Pablo, de lo que les he anunciado yo, anatema sit, sea anatema, y San Pablo hoy. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículos 1, 2, 3, dice, no somos de aquellos que falsifican el Evangelio. Hazte a la idea. Di fronte a esta afrenta mentirosa que corroe vuestras conciencias, hablo de Bergoglio que está cambiando el Evangelio. Habrá una voz profética y crítica que el Papa Francisco debería aceptar, ya que es el hombre de la libertad, el hombre del diálogo, el hombre de las minorías. Lástima que a nosotros nos condena con 2 excomuniones. Nunca he visto algo así al mismo tiempo. La reducción fue laical, porque le gritamos la verdad en la cara, y luego su compañero de la tienda de nosotros, el padre Rupnik, que ha violado a monjas y monjas, a las cuales no se les da voz, y él queda impune. No sé cómo se justifica a sí mismo frente a estas increíbles aporías. Intervendré, en cambio, sobre la cuestión de la viabilidad de la elección canónica de Bergoglio, de la cual usted aborda el tema en el texto que me ha enviado.